partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Muy buenos días a todas y a todos que nos están escuchando en este momento. Hoy, siendo las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, la radio revista de renovación magisterial. Hoy, 21 de octubre del 2023. Muy buenos días a todos que nos están acompañando. Hoy nos acompaña Marta Liliana Fuentes Pardo, en compañía de Paula Carvajal en lengua de señas. Recuerden que nos pueden seguir todos los sábados en Facebook Live en Renovación Magisterial. Visítenos en nuestras páginas www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarán los audios y documentos y las actualidades del magisterio y de los trabajadores. Síganos en Twitter, en encuentrospedad, @renovacionmagisterial.org. Bueno, invitamos entonces a todos a que nos sigan escuchando. Un placer nuevamente estar con ustedes. Es una fecha muy especial, puesto que estamos cerca de las elecciones y tenemos que apoyar a nuestros candidatos. Invitamos a Consuelo Ahumada, magíster en Economía, dirigente del colectivo Malú. Iniciamos entonces con Encuentro con Palestina. Consuelo, muy buenos días. Buenos días, Marta Liliana. Un saludo para todos quienes nos oyen esta mañana. Consuelo, buenos días. Qué alegría tenerte en el programa. Gracias, Marta. ¿Me oyes? Sí, claro, te escucho muy bien. Listo. Sí, Consuelo. Bueno, Consuelo, cuéntanos la actualidad, qué bueno que nos contextualices acerca de lo que está sucediendo con Palestina. Bueno, mira, Marta, hoy precisamente se cumplen 2 semanas de la incursión violenta de Hamás en territorio de Israel a través de la frontera. Fue una incursión que dejó más de 1.400 muertos de Israel, pero que ahora ha dejado en total muchos más de 3.000 muertos palestinos como consecuencia de la retaliación por parte del Estado de Israel. A simple vista, que no conozca el problema, habla de una guerra, un conflicto, y lo plantean o lo ven como un conflicto lejano, como tantos que ha habido en el mundo. Es muy importante aclarar la situación real que se vive allá. Lo que hay en Palestina es un conflicto frente a la ocupación de Israel que lleva 75 años y que año tras año se hace más dura siempre pues, con el apoyo. En este momento hay un gobierno de extrema derecha, quizás el más de extrema derecha que haya tenido Israel, Netanyahu, muy corrupto, con muchos problemas internos, con el apoyo incondicional de Estados Unidos. Entonces lo que vemos ahora es la retaliación del Estado de Israel sobre la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es quizás donde se concentra de manera más clara la ocupación y los atropellos que ha cometido Israel en todo este tiempo. La franja evidencia incursiones, digamos, muy fuertes, por ahí cada 2 años, operativos que tienen distinto nombre, y cada 2 años más o menos, o cada año y medio, estamos apoyando al pueblo palestino. Israel se ha negado a cumplir todas las resoluciones, no cumple ninguna de las resoluciones de las Naciones Unidas que contemplan el establecimiento de 2 estados, Estado de Israel y Estado de Palestina, en el territorio que antes ocupaba Palestina, hay que decirlo, con los intereses imperiales del petróleo y todo lo demás. En el 48 se constituyó el Estado de Israel y se condenó a los palestinos a que fueran desalojados y que fueran, recurrieran al exilio en los países vecinos. Hay familias enteras que llevan 75 años viviendo en campamentos en los países vecinos.
Eso es lo que tenemos. ¿Qué hay en Gaza? En Gaza hay 2.200.000 habitantes y lo que ha hecho el gobierno de Israel es forzar a los del norte a desplazarse hacia el sur. Sin servicios públicos o con servicios muy deficientes, mejor dicho, sin agua potable, sin energía, sin alimentos y bombardeando sus casas y bombardeándolos incluso con armas químicas prohibidas como el fósforo blanco. Esto es realmente una catástrofe humanitaria y lo más grave es la impavidez del mundo. Las Naciones Unidas hoy consideran, y pues algunos sectores ahí que han estado por la ayuda humanitaria, como un gran logro que se abra la frontera en el sur de Egipto para que pasen los camiones de ayuda humanitaria. Esto, pues obviamente no es que pasen a que no pasen, pero no se ha frenado la masacre del pueblo palestino en Gaza. Estados Unidos hace 2 días votó en contra de la decisión del Consejo de Seguridad o la propuesta del Consejo de Seguridad de frenar el atropello contra la población de Gaza y llevar a una situación de empezar a negociar una paz que se cumpla. En esto, por último, ya con esto termino, hay que destacar el papel tan importante que ha cumplido nuestro presidente Gustavo Petro y que le ha causado, por supuesto, controversias nacionales e internacionales. En lo nacional, tanto la extrema derecha como todos estos sectores intermedios, ¿no?, que llamamos los tibios, han salido a protestar porque el presidente Petro rompe con una tradición de política internacional, de apoyo digamos, en los canales diplomáticos como deben ser y todo lo demás. Resulta que la tradición que rompe el presidente Petro es precisamente la de servilismo y la de obedecer lo que manda Estados Unidos. Eso es clarísimo. Tú ya has tenido problemas con Estados Unidos, problemas mucho más fuertes con Israel, que pues eso llevó como a una crisis y a la amenaza de suspender las relaciones. Ya hubo una reunión ahí donde afortunadamente pues se pudo manejar la situación, digamos en términos de diplomáticos, pero claramente Petro ha abogado por 2 conferencias de paz, una para Ucrania y Rusia y otra para el Medio Oriente, con el fin de evitar precisamente esta tragedia que llaman daños colaterales, que es la muerte de miles y miles de personas y que la comunidad internacional no diga nada. Sí, ¿Listo? sí, Consuelo, eso es verdad. Y bueno, y estar contextualizados, ¿no? Porque tristemente estos medios de comunicación tradicionales cuentan lo que les conviene a un sector, ¿no? Y pues tenemos que conocer la historia, ¿no? Y de dónde vienen todas esas problemáticas y saber por qué Palestina está en una gran crisis. Marta, déjame decir una cuestión final que es muy importante porque quienes nos oyen son fundamentalmente maestros y maestras. El papel nuestro es muy grande, aclarándole a la juventud el contexto preciso de esto. No es un enfrentamiento entre 2 grupos o 2 sectores o 2 países, es un conflicto por liberación, la liberación nacional del pueblo de Palestina contra la ocupación. Lleva 75 años, y hay que decírselo a la gente, son 75 años de ocupación. Por más atropellos que haya representado la incursión de Hamas y muertos y todo lo demás, Israel lleva 75 años masacrando al pueblo palestino y desconociendo su derecho a existir. Sí, Consuelo, una preguntita. Tengo entendido que se va a hacer un diálogo acerca de lo que estamos tratando. Entonces quisiera de pronto que nos recordaras a qué horas va a ser el diálogo de este tema. Sí, el próximo martes, conjuntamente de Renovación Magisterial y el colectivo de mujeres Malú, se va a hacer un encuentro pedagógico el martes a las 6 de la tarde. Vamos a participar, lo va a coordinar Sonia Liliana Vivas,
y vamos a participar, yo voy a participar, pero tenemos dos invitadas internacionales muy importantes, una de Estados Unidos muy solidaria con la causa palestina, que se llama Hannah Silverman, y es dirigente del Partido Democrático Revolucionario de Estados Unidos, y tenemos también una invitada muy ligada a la lucha palestina, que es la que coordina la lucha contra el muro en Palestina, aquí en América Latina, que es Maren Margianini. Estaremos aquí presentes discutiendo los últimos desarrollos de esta terrible situación, de esta terrible masacre, y por supuesto planteando, explicando las raíces y las alternativas que se plantean en este momento. A las 6 de la tarde, no sé si tenga la tarjeta o se pueda poner más tarde porque no la tengo para que la mires. O se envíe. Sería como para compartirla por los diferentes medios, para invitar entonces a los docentes y a todos los que nos quieran escuchar en este conversatorio. Listo. Bueno, Consuelo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Bueno, no se nos olvide que el 29 es un día muy, muy especial y vamos por la educación con Bolívar, universalidad con la gran actividad desde el preescolar hasta la U, en todas las poblaciones y territorios. Bueno, invitamos a todos y a todas a votar por Johan Manuel Rodríguez y Damaris del Carmen Caro al Consejo. Y también por aquellos candidatos que tienen una propuesta que está relacionada con la educación, con la parte social, con la parte económica, para un pro de nosotros. Invitamos a votar por María Consuelo Bautista, a la JAL de Usaquén, por Felipe Casas Sarruc, por la JAL de Chapinero, a Jamie Toro Cante por la JAL de Santa Fe, a Mariela Vázquez Aldana por la JAL de San Cristóbal, y voy a leer uno de los decálogos: el aumento del presupuesto para la educación, terminación de las concesiones escolares y convenios con cajas de compensación o entidades que privatizan y sustituyen la función social de la escuela. Bueno, seguimos entonces con otro tema muy importante, con el titular de El Rincón de Apolonia. El Rincón de Apolonia. Territorios de mujeres en perspectiva. Bueno, las acciones afirmativas rompen el techo de cristal. El caso del tema de las mujeres para la Fiscalía General de la Nación. Invitamos a Sonia Liliana Vivas Piñeros, docente de la institución educativa Nuevo Horizonte, sede Torca, integrante del colectivo Malú en la elección, con la elección del alcalde para la capital. Bueno, Sonia Liliana, buenos días. Aquí inicia El Rincón de Apolonia, territorios de mujeres en perspectiva. Gerardo Botero Zuluaga, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, interpuso una tutela contra la terna de mujeres que el gobierno presentó para ocupar el cargo de fiscal general de la Nación. Este es un ejemplo que ilustra claramente el peso del machismo y el patriarcado, cuando los liderazgos tienen como únicas protagonistas a las mujeres. El artículo de Rodrigo Uprimni del 15 de octubre, publicado en el portal del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales de Justicia, ofrece un interesante análisis al respecto. Es curioso que uno de los argumentos presentados en la tutela de Botero es el de la violación a la igualdad, en tanto no se tienen en cuenta hombres en la propuesta de terna que presentó el gobierno. ¿Cuántas veces estos cargos, y en general en todo el mundo del trabajo, ni siquiera tiene en cuenta hojas de vida de mujeres, que incluso están mucho más cualificadas que cualquiera de los hombres que se presentan para ocupar estos cargos? Cuando el privilegio masculino está en riesgo, entonces parece que sí resulta útil la lucha por la igualdad. Derivado de lo anterior, Botero acude al argumento de la ley de cuotas, como si esta ley hubiera sido creada para garantizar la adecuada y efectiva participación de los hombres
en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público. El chiste se cuenta solo. Podemos decir que la tutela, como mecanismo de protección que permite a toda persona acudir ante las autoridades judiciales para obtener protección inmediata de sus derechos fundamentales, se desgasta de una manera absurda en este caso. ¿Cuál es el derecho fundamental que se está vulnerando? Ninguno. Parece que el magistrado no conoce las implicaciones del techo de cristal, que hace referencia a la persistencia de prejuicios, prácticas y normas no escritas que impiden que las mujeres, a pesar de estar perfectamente cualificadas, como el caso de las mujeres que integran esta terna, accedan a altos cargos como el de la Fiscalía o que sean magistradas de las altas cortes. Una terna de esta naturaleza definitivamente es una asignación y una acción afirmativa que rompe ese techo de cristal. Para el caso particular de esta terna, como lo menciona Uprivni, en lugar de atentar contra la igualdad de género, abre la puerta para que llegue una mujer a un cargo que durante toda la historia de la institución solo ha tenido una mujer en propiedad y solamente por un año. Las acciones afirmativas, establecidas en el artículo 13 de la Constitución y en el artículo 4 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de las Naciones Unidas, constituyen una ganancia histórica, resultado de las luchas y la organización de las mujeres. Eso no ha sido ni un favor ni un regalo. Y el hecho de que un magistrado desconozca esto evidencia que una cosa es la formación profesional, el capital cultural con el que se cuenta, y otra, muy distinta, es asumir el enfoque de género como proyecto y como apuesta para todas las dimensiones de la vida. Soy Sonia Liliana Vivas Piñeros y este, El Rincón de Apolonia. Bueno, Polita, muchas gracias por la información. Bueno, voy a volver a recalcar que el 29 de octubre vamos a votar por la educación con Bolívar, universalidad con la gratuidad desde preescolar hasta la U en todas las poblaciones y territorios. Les recuerdo que votemos por Johan Manuel Rodríguez y Damaris del Carmen Caro al Consejo de Bogotá. También por Gabriel Zamora Rendón a la JAL de Tunjolito, María Isabel Espina a la JAL de Bosa, a Cristian Camilo Ruiz por la JAL de Kennedy y por Juliet Joana González a la JAL de San Cristóbal. Bueno, seguimos entonces con nuestros candidatos y candidatas a las juntas de administradoras locales y al Consejo de Bogotá. Diana Cañón, edilesa a Barrios Unidos y Johan Cerinza a candidatos al Consejo de Bogotá. Bueno, en este momento pues vamos a cambiar un poquito como la dinámica. Invitamos entonces a otro gran representante de nuestro magisterio. Invitamos entonces a Encuentro con la Comunidad Educativa, programa de educación diversa y flexible. Invitamos al profesor Luis Alberto Cardoso Acosta, él es docente del Colegio Agustín Fernández CDB, licenciado en Ciencias Sociales, filósofo, especialista en Pedagogía de la Lúdica y magíster en Historia en Educación. Luis Alberto, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación al director de Renovación Magisterial y a la mesa de trabajo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Luis Alberto, qué alegría tenerte aquí en el programa. Vamos a hablar. Tocó a través del programa, Martica. Sí, señor. Bueno, y lo bueno es la relevancia que tenemos en cuanto al nivel de investigación, como es el proceso de inclusión y mejoramiento en estudiantes en nuestra edad, en el que el estudiante es el centro del proceso de aprendizaje. Y bueno, quisiera que nos contaras cómo se lleva a cabo esto en la institución educativa Agustín Fernández CDB. Bueno, Martica, gracias. Buenos días a todos los que nos están escuchando. El programa de educación diversa y flexible ya completa este año, el año entrante, el 18 de enero, completa ya 6 años de haberse iniciado este programa.
Con mucha alegría, pues estamos ya con la tercera promoción de bachilleres. Es un programa que en un primer momento, pues el inicio fue trabajar con niños en nuestra edad, niños que ya por su condición de edad ya no pueden estar en grado sexto o en la primaria, sobre todo era grado sexto, séptimo y primaria. Máxima edad que hemos recogido a los niños son de 15 años. Estos niños pues empezaron con este programa y como algo muy particular que hacemos en el inicio de clases es que durante las 6 primeras semanas de clase de cada año, nosotros nos dedicamos a hacer un trabajo más de encuesta y de trabajo con padres de familia y el estudiante, pues para mirar cuáles son las circunstancias que han llevado a que estos niños pierdan sus años y qué dificultades se presentan a nivel cognitivo y a nivel físico. Pues realmente el programa con estas encuestas y este trabajo nos permitió mirar cómo tenemos que cada profesor en cada una de las áreas trabajar con los estudiantes. Por eso el grupo máximo en cada salón, en cada nivel, es de 20 estudiantes. Nosotros, sin embargo, colocamos algunas, no condiciones, sino normas para poder tener esta población, y entonces a partir de ese momento tenemos ciclo 1, que solamente recibimos siempre 12 niños, que es para el caso del ciclo 1, que es primero y segundo de primaria. Para el ciclo 2, que lo unificamos tercero, cuarto y quinto, también hay 20 estudiantes. El ciclo 3, en este momento tenemos 2 niveles, y el ciclo 4 y la media, que es décimo y 11. Cada grupo cuenta con máximo 20 estudiantes. Este año solamente se gradúan 10 estudiantes, porque es con un grupo pequeño que iniciamos hace 3 años con ellos, 4 años. Es decir, ellos empezaron en el ciclo 3 y ya terminan. La mayoría de los 10 estudiantes, 7 ya son mayores de edad, cumplen o cumplieron este año su edad de mayor de 18, los otros 3 tienen 17 años. Bueno, también es importante decir que nuestra base del programa de educación diversa y flexible está en las artes. Tenemos danzas, que son 4 horas para cada grupo. Tenemos teatro, que son 4 horas para cada grupo. Artes plásticas, lo mismo. Educación física. Y no hacemos 1 hora, 2 horas de tecnología, sino 4 horas de tecnología. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las áreas tienen el mismo nivel y la misma intensidad horaria. Ninguna es más que la otra, todas tienen el mismo valor, la misma importancia, y lo que hacemos nosotros es un proyecto que se empieza a trabajar desde febrero, segunda, tercera semana de febrero, y ellos a final de año presentan este proceso, y ese es los avances, y por eso aquí sí podemos estar hablando, Martica, de una evaluación continua en sus procesos. No se llevan cuadernos, no tenemos cuadernos, es un portafolio donde ellos van registrando en cada una de sus áreas el proceso y sus avances. También tenemos un proyecto de vida, que el proyecto de vida inicia en ciclo 1 y termina en 11 con un proyecto empresarial. Y eso es lo que nos ha permitido prácticamente evidenciar los avances con un lema tomado del doctor Rubén Feuerstein, de modificabilidad estructural cognitiva, que dice: un momento, déjame pensar. Volviendo a lo de la encuesta, y la entrevista con padres de familia, esto también nos ha llevado a mirar que hay niños con necesidades educativas diferenciales, y de acuerdo a eso, pues estamos aplicando algo de Vygotsky, que es el andamiaje a través del desarrollo de la zona de desarrollo próximo, para pasar con ellos a la zona de desarrollo real. Y esto también nos ha permitido, a través de unos instrumentos, de un programa que creó el doctor Rubén Feuerstein, que se llama PEI, Programa de Enriquecimiento Instrumental. Y a través de estos instrumentos, de estos ejercicios, también vamos evidenciando qué dificultades tienen los niños y dónde tenemos que trabajar. Sí. Y
En el proceso de acompañamiento con ellos, trabajamos en el ciclo 1 y 2, ARPA, que es un programa para afianzar las operaciones mentales y las funciones cognitivas. Qué pena, Martica. ¿Me vas a preguntar algo? No, es que ya estamos cerrando por tiempo, Bueno. pero bueno, concluyamos. Bueno, hasta el momento el programa ha sido muy bien acogido. Este año nos visitó la Secretaría de Educación, estuvo toda una jornada en la mañana haciendo un reconocimiento del programa. Ya nos han invitado en varias instituciones a conocer de qué se trata esto. Los compañeros de la Junta Directiva de la AE también hemos solicitado una reunión con ellos, pues para que conozcan el programa, porque están muy interesados, empezando por el número de estudiantes que tenemos acá en cada salón. Es eso. Bueno, claro, muy interesante el proyecto. Gracias por la información, muy incluyente, y pues en los próximos programas te esperamos para continuar el diálogo de este proyecto que es tan importante, Luis Alberto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y al director por la invitación. Bueno, un abrazo fuerte. Bueno, un saludo a nuestra gran compañera Karen Ortiz y a su esposo Wilson por el nacimiento de de una nueva vida del bebé de Renovación Magisterial. Un abrazo desde acá. Todo el equipo de Renovación Magisterial les manda toda la buena energía por este gran logro. Bueno, seguimos con el encuentro con la política. ¿Por qué Gustavo Bolívar debe ser alcalde de Bogotá? Invitamos a Celio Nieves Herrera, concejal de Bogotá. Celio, buenos días. Gracias, Marta Liliana, muy buen día. Un saludo para todo el equipo de trabajo de encuentros pedagógicos de Renovación Magisterial, a Miguel, a Heidi, a Jairo. Muchas gracias por tenerme siempre en cuenta en este importantísimo programa. A ver, frente a la pregunta, en lo personal, yo considero que Gustavo Bolívar es un hombre que se ha comportado como de los mejores en la lucha contra la corrupción en Colombia, y ese es un plus que hay que mostrar frente a los demás candidatos que aspiran a la alcaldía mayor de Bogotá. Dos, es un hombre transparente. Me consta en estos días de campaña que así se comporta, y eso es una ganancia porque es un generador de confianza. Tres, porque no le miente a sus electores. Gustavo Bolívar se ha atrevido a decir de manera escueta, como se dice popularmente, que él preferiría que no votaran por él si en algún momento la ciudadanía bogotana siente que él les está mintiendo. Y creo que esos tres elementos, desde su comportamiento personal, conducen a generar confianza para que dirija los destinos de la capital de la República a partir del 1 de enero del año 2024. Segundo, porque con él se han construido las mejores propuestas, y son propuestas viables y realizables en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Porque hay algunos candidatos que pareciera no conociesen cómo son las dinámicas económicas de la capital de la República y cuáles son las dinámicas para implementar las políticas públicas. Ningún alcalde mayor de Bogotá que se posesione el 1 de enero del próximo año entra implementando alguna política nueva. Seguramente tiene que aplicarse para darle continuidad a algunas a las que él crea que son posibles del gobierno que se ha ido el 31 de diciembre del año 2023. Entonces, eso es muy interesante que la gente lo comente. Y voy a ir a tocar unos puntos de la educación. No me voy a referir hoy a otros puntos, voy a tratar de ejemplificar
y ser lo más convincente con las propuestas que hemos construido con Gustavo Bolívar para que el magisterio, junto a sus familias, a la comunidad educativa, a su entorno, tome la mejor decisión. Y la mejor decisión es votar bien el 29 de octubre de este año por Gustavo Bolívar. ¿Y por qué los maestros y sus familias deben votar por Gustavo Bolívar? Y lo digo yo con el debido respeto, ustedes me conocen muy bien. Soy un hombre tranquilo, transparente y que he venido trabajando con mucha disciplina y con afecto por la educación y los educadores y sus familias. Uno es que Gustavo Bolívar ha expresado en un compromiso no solamente con los educadores y educadoras afiliadas a nuestras organizaciones sindicales FECODE y ADE, sino en general a todo el espectro de los trabajadores de la educación, llámense maestros, maestras, docentes directivos, administrativos, etcétera. Y es que él va a mantener unas excelentes relaciones con los trabajadores de la educación en cabeza de sus organizaciones sindicales, y para el caso de Bogotá, la ADE, en el caso de la Nación, porque hay momentos en que hay que encontrarnos con la dirigencia nacional, con la FECODE. Eso es muy importante, porque eso significará entonces que muchos de los hechos de la política educativa pues deben ser discutidos y acordados con quienes ejercen la pedagogía diaria y cotidianamente en el aula de clase y quienes tienen el contacto directo y permanente con la comunidad educativa, es decir, con los escolares y con el otro componente vitalísimo que son los papás y las mamás de la educación pública colombiana. Primero eso. Segundo, porque él va a continuar ampliando de manera progresiva el preescolar de 3 grados, que es un acuerdo de mi iniciativa, eso lo hemos hablado con Gustavo Bolívar, se va a seguir ampliando para que en el mediano plazo todas las instituciones educativas de Bogotá tengan el preescolar de 3 grados para garantizar que los niños de 3, 4 y 5 años, niños y niñas de esas y 5 años de esas edades antes mencionadas, vayan desde temprana edad al aula de clase, que se inserten, tengan acceso y permanezcan en el sistema educativo colombiano, porque eso es muy importante, es decir, lo que se aprende en esas edades definitivamente es lo más importante para la socialización, para la comunicación, para el acompañamiento, para el conocimiento. Tercero, porque se va a ampliar la política de jóvenes a la U. Seguramente hay que hacerles algunas modificaciones, algunos criterios mucho mejores en materia de lo social, para que los recursos lleguen principalmente a las universidades públicas de Bogotá, donde se garanticen programas, ¿sí?, que el joven que termina su bachillerato quiera desarrollar. Y seguramente algunas universidades privadas también van a cumplir con ello, pero tienen que ajustarse a unos costos educativos que los debe imponer, y escúchenme bien, de la mejor manera, las políticas educativas de la capital del país. Nuevas sedes para la Universidad Distrital, 6 sedes para la Universidad Distrital ubicadas en importantes localidades, por ejemplo en Suba, Usme, San Cristóbal, Usaquén, Fontibón, Kennedy. Allí hay que volver con más jóvenes para que no tengan que desplazarse, que la universidad vaya al territorio con unos programas que deben ser previamente discutidos con esa población maravillosa que termina anualmente en los bachilleratos, en los establecimientos educativos, tanto oficiales como privados. Por supuesto, el bilingüismo desde el preescolar de 3 grados y nuevos maestros vinculados de manera definitiva para disminuir la interinidad en que buena parte de los años académicos, de los años escolares, se viven en los establecimientos educativos de Bogotá y de Colombia, pero de manera particular de Bogotá, porque Gustavo Bolívar será el alcalde mayor de la capital de la República. Aumentar en calidad y en cobertura y en días, ¿sí?, la política del programa de alimentación escolar. Eso es muy importante, es decir, ahí
se golpea fuertemente el hambre en la capital de la República. Es decir, que los niños y las niñas que reciben de lunes a viernes su alimentación escolar en el establecimiento educativo la puedan recibir también los sábados inicialmente y también los domingos. Entonces ahí habrá que trabajar muy bien con la economía popular allá en las localidades para que ellos, previa a una formación, una capacitación en gastronomía, en nutrición, sí, sean los responsables de garantizar esa alimentación los fines de semana para completar todo el año para esos infantes, adolescentes y gente joven que está en los establecimientos educativos y que son de disminuidos recursos escolares. Entonces aumentará el PAE, habrá preescolar ampliado, más sedes para la universidad distrital, indudablemente más maestros, bilingüismo y las mejores relaciones con los trabajadores de la educación. Esos son los propósitos que tiene Gustavo Bolívar y vamos a hacerle seguimiento, vamos a estar trabajando con él y la organización sindical al lado del mejor candidato para que sea el próximo alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Bolívar. A votar todos masivamente el próximo 29 de octubre. Muchas gracias. Bueno, Celio, a ti muchas gracias. Y sí, votar por Bolívar. Y por pacto histórico. Correcto, sí señor, 3 veces pacto. Sí señor, 3 veces pacto. Bueno, Celio, muchas gracias por la información y bueno, nos seguimos contactando. Un abrazo fuerte. Bueno, queremos hacer una invitación muy especial para el 21 de octubre a las 2 de la tarde. Todos están invitados a la gran inauguración de la sede del Partido de Trabajadores de Colombia en la calle 37 con 2930 en el barrio La Soledad. Bueno, seguimos entonces con el movimiento obrero. El 29 de octubre respaldamos la candidatura que respaldan las reformas sociales. Invitamos a Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Fabio. Encuentro con los trabajadores. Novedades del movimiento obrero y la movilización social. Marta Liliana, buenos días. Fabio, Un especial saludo a todos los maestros y las maestras que en este momento están conectados con Encuentros Pedagógicos. Muy amable Encuentros Pedagógicos por invitarnos a compartir lo que es una directriz hoy de la Central Unitaria de Trabajadores para todos los trabajadores y trabajadoras de Colombia, así como obviamente para sus familiares y amigos. Es evidente que hoy en Colombia hay una fuerte polémica sobre el estado actual del gobierno y las consideraciones políticas que alrededor de ella se tengan. Para la Central Unitaria de Trabajadores, este es el gobierno del cambio. Este es un gobierno verdaderamente popular que aspira a hacer transformaciones significativas en materia de lo que son los derechos sociales. Ahí está el tema de la salud, que lo convirtieron en un negocio desde la Ley 100. Eso fue el señor, entre otros, César Gaviria y la persona pues que en el Congreso desarrolló la ponencia favorable a la Ley 100, el señor Álvaro Uribe Vélez. Está el tema pensional, que es lo mismo, está contenido en la Ley 100 y convirtieron exactamente el ahorro de los trabajadores en un gran negocio para el gran capital financiero. Está el tema también de los temas laborales. El neoliberalismo se inventó la tesis de que en la medida en que se rebajaran los costos laborales, se podía aumentar el empleo y reducir la informalidad. Y después de 33 años, todo eso ha sido un engaño, absolutamente un engaño. Han hecho grandes negocios, han acumulado grandes ganancias los grandes empresarios del país, el gran capital financiero, a costa de los derechos y obviamente del trabajo de los colombianos. Y con el gobierno de Gustavo Petro lo que se intenta es mostrar exactamente de que eso no puede seguir así. Por eso es que tenemos los más altos niveles de desigualdad en el mundo. Colombia es el país que se encuentra entre el tercero y el cuarto lugar. Siempre ha estado ahí desde hace muchos años como uno de los países más desiguales del planeta. Y eso explica el estallido social también.
Y eso explica por qué Gustavo Petro ganó las elecciones el 19 de junio del año pasado. Es decir, son ellos, estas políticas que quitan derechos para volver los negocios, lo que verdaderamente la gente ha reclamado que debe modificarse en el país, y Gustavo Petro lo está haciendo a plena cabalidad hoy en Colombia. Por eso este 29 de octubre, día de las elecciones territoriales, donde se eligen gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles de la Junta Administradora locales o de las comunas, los trabajadores y las trabajadoras, la población en colombiana, pues tiene exactamente que pensar por quién va a depositar su voto en esas instancias. Para la Central Unitaria de Trabajadores es claro que las personas, los candidatos y las listas que deben, ahí sí como se dice, recibir ese apoyo, tienen que ser todos aquellos que por diversas circunstancias han venido respaldando el gobierno del cambio de Gustavo Petro y las reformas sociales del cambio. Para nosotros esa es la línea divisoria de estas elecciones del próximo 29 de octubre. Y creo que debemos hacer un gran esfuerzo, porque evidentemente la politiquería y el clientelismo de los partidos de la oligarquía, de la extrema derecha y del establecimiento neoliberal, pues han estado en contra del gobierno, han estado en contra de las reformas sociales, y por eso no merecen, absolutamente no merecen ningún respaldo nuestro. Lo merecen todos aquellos que sí respaldan el gobierno del cambio y las reformas sociales. Por tal motivo, estamos invitándolos en general que los trabajadores y las trabajadoras hagamos campaña por estos candidatos y el 29 de octubre no nos equivoquemos respaldándolos a ellos. En general, ahí están las listas del pacto histórico y los candidatos del pacto histórico que obviamente son del partido del gobierno, lo han respaldado, pero no solamente a ellos. Hay otros partidos y movimientos que también vienen respaldando al gobierno y sus reformas sociales. La invitación específicamente en Bogotá es que respaldemos el pacto histórico, tanto en la candidatura a la alcaldía con Gustavo Bolívar, como las candidaturas de la lista del Consejo, que es una lista cerrada, y allí habrá que marcar también pacto histórico, como las listas de las 20 localidades para la Junta de Administradores Locales, donde también son listas cerradas y se refiere solamente a marcar pacto histórico también en la Junta de Administradores Locales. Un saludo muy cordial y una invitación muy especial a que hagamos un esfuerzo importante para que también se vea representado en las regiones el poder del cambio, el poder del gobierno de Gustavo Petro, y podamos evidentemente desarrollar en mejores condiciones estas transformaciones y cambios, incluidas las de las reformas sociales. Buen día para todas y todos y muy amable a todas las personas que están vinculadas a encuentros pedagógicos. Bueno, Fabio, a ti muchas gracias y claro, a votar 3 veces por el pacto, ¿no? Pacto histórico y pacto histórico. A votar por la alcaldía, por el consejo y por los ediles. Buen día para todas y todos. Gracias, Marta Liliana. Bueno, Fabio, un abrazo fuerte. Gracias a ti. Bueno, seguimos por los caminos de Sócrates, Anaxímenes de Mileto, defensor del conocimiento. Invitamos a William Fernando Puentes, asesor de la Escuela Sindical ADE, y a Claudia Esperanza Díaz Gaitán, docente de la Secretaría de Educación del Distrito. Sócrates. Texto: William Fernando Puentes González. Comenta Claudia Esperanza Díaz Gaitán. Hola. Hoy por los caminos de Sócrates encontramos un personaje amante y defensor del conocimiento. Me refiero a Anaxímenes de Mileto. Anaxímenes nació en la ciudad de Mileto, en Turquía, en el año 590 a.C. y falleció en el año 525 a.C. Este filósofo griego fue discípulo de Tales y de Anaximandro. Coincide con Anaximandro en el postulado que el principio de todas las cosas es infinito. Sin embargo, mientras Anaximandro hablaba del apeirón, Anaxímenes consideraba que el elemento infinito era el aire, el cual era una sustancia transformante de las demás cosas por medio de la rarefacción y la condensación. La rarefacción era la responsable de generar fuego, mientras que la condensación generaba las nubes, el agua, la tierra y las piedras.
y es a partir de estas sustancias que se crean las otras cosas que conocemos. Actualmente se explica que los cambios de estado del aire son influencia de dos polos que son el frío y el calor. Por su parte, Anaxímenes creía que el frío y lo caliente eran la realidad una consecuencia y no una causa de la rarefacción y la condensación. Es de anotar que hoy por hoy en todos los libros de ciencias naturales se explica esta teoría, quizás con otros nombres y autores. A través de algunos filósofos e historiadores se puede validar su vida y pensamiento, entre ellos Teofasto, un filósofo que se dedicó a recopilar un poco de historia de los filósofos de su época. Este filósofo describe a Anaxímenes como el discípulo y compañero de Anaximandro. Se estima que era aproximadamente unos 20 años más joven que su maestro. Por otro lado, el escritor Plinio el Viejo, en su libro titulado Historia Natural, describe a Anaxímenes. Fue el primero en estudiar el cómputo geométrico de las sombras con la finalidad de medir las partes y divisiones del día. Esto le permitió crear un reloj de sol al cual denominó como escoiteron. Para conocer un poco más sobre este filósofo debemos pasearnos por sus obras y pensamiento. A continuación hablaremos sobre ello. Obras. A Anaxímenes se le atribuye la escritura del libro titulado Perifiseos, cuyo significado es sobre la naturaleza. De esta obra no se tiene ningún registro porque se ha perdido, pero Diógenes Laercio deja constancia de su existencia al aseverar que Anaxímenes lo escribió en un jónico sencillo y conciso. Los aportes de Anaxímenes. Son muchos los aportes que dejó Anaxímenes a la humanidad, sobre todo en áreas de estudio como la cosmología, filosofía, meteorología. A continuación comentaremos sobre ellos. El aire es el principio. Anaxímenes concebía el aire como un elemento esencial, muy similar a la concepción que tenía el filósofo Tales de Mileto sobre el agua, la cual era considerada como un elemento indispensable para la vida. Probablemente esta concepción de Anaxímenes parta de la experiencia e influiría mucho la observación de los seres vivos, los cuales realizaban un proceso en común e indispensable para vivir, conocido como la respiración. Además, este filósofo sostenía que el aire dominaba y mantenía unido al cosmos de la misma forma que el alma lo hace con el cuerpo. Para comprender un poco más este concepto, Anaxímenes ofrecía un mecanismo para explicar la generación de las cosas haciendo uso de elementos distintos a los que están hechos. Estos mecanismos eran la condensación y la rarefacción. Lo que respecta a la condensación, evidentemente hablamos del aire y Anaxímenes decía que con la formación de las nubes, si éstas se condensaban, producían agua, y de la condensación del agua se producía la tierra, y finalmente de la condensación de la tierra se generaban las piedras y los minerales. Por su parte, la rarefacción era un proceso contrario a la condensación, y finalmente de la rarefacción del aire se producía el fuego. En esencia, la condensación generaba elementos nuevos, mientras que la rarefacción era una especie de involución o destrucción de los elementos para formar unos más simples. Meteorología. Ahora bien, cuando abordamos la meteorología por parte de Anaxímenes, consideraba que los terremotos sucedían en periodos de sequía o bien de muchas lluvias. Esta teoría se sustentaba en que cuando la tierra estaba seca, se quebraba, y si había un exceso de humedad, se deshacía. Mientras tanto, los rayos, truenos y relámpagos se formaban cuando el viento cortaba las nubes. Además, la lluvia sucedía cuando las nubes se condensaban. El granizo era concebido como una lluvia solidificada y la nieve sucedía cuando el viento interfería en la lluvia. Hablamos de lo que hoy se conoce como el ciclo hidrológico del agua. Se adelantó a su época, ¿no les parece? Para finalizar, tenemos algunas curiosidades sobre la obra y vida de Anaxímenes de Mileto. Anaxímenes se interesó en el mundo de la meteorología y astronomía, extendiendo su educación en estas materias.
el monismo como base de sus creencias. Al igual que muchos filósofos griegos, Anaxímenes se basaba en la postura del monismo material. Esta forma de pensar aseguraba que todo elemento real se encuentra constituido por un mismo tipo de sustancia. Más adelante en su vida, Anaxímenes explicaría sus estudios sobre esta creencia y postularía una teoría propia acerca del origen de la materia. Anaxímenes, saliendo como solía al zaguán de su casa por la madrugada, acompañado de una criada a fin de observar los astros, no acordándose del estado del terreno, mientras miraba los cielos atentamente, se precipitó en un hoyo. Sus discípulos le recriminaron diciendo que estaba más interesado en el cosmos que en la tierra que pisaba. Frases de Anaxímenes. Igual que el alma, el aire nos conserva la vida. El aliento y el aire envuelven y mantienen el mundo. Todas las cosas se originan por el grado de conciencia o enrarecimiento del aire, a causa del frío y del calor. Cuando el aire se contrae o condensa, se convierte primero en viento, luego en nube, en lluvia, en agua, en hielo, en tierra y finalmente en piedra. El aire se mueve siempre, ya que en efecto, todas las cosas que se transforman no se transformarían si no se movieran. El agua es el arqué, principio del universo. La naturaleza es eterna y no envejece. La razón es el camino hacia la verdad y la verdad es el camino hacia la sabiduría. Esperamos que disfruten de estas frases inspiradoras de Anaxímenes y que los ayuden a reflexionar sobre la vida y el mundo que nos rodea, pero sobre todo a transformarlo. Y no olviden esta perla de Anaxímenes. El hombre es el centro del universo y tiene el poder de cambiar el mundo a su alrededor. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias por relevante información. Bueno, invitamos nuevamente a votar por Johan Manuel Rodríguez y Damaris del Carmen Caro al Consejo. También por Juliet Joana González a la JAL de Kennedy, a Lina María Marín Patiño a la JAL de Fontibón, Jairo Enrique Solano a la JAL de Suba, Diana Marcela Cañón Ladino a la JAL de Barrios Unidos y Carmen Janet García a la JAL de Teusaquillo. Seguimos con encuentros con Canapro, Solidaridad que hace vida. Invitamos a Alonso Camacho, jefe de crédito de Canapro. Alonso, buenos días. Encuentro con Canapro, Solidaridad que hace vida. Muy buenos días, un cordial saludo a la mesa de trabajo, igualmente a los diferentes asociados y no asociados que nos siguen a través de las redes sociales y aquí a través de este programa. En primer lugar, queríamos recordarles que esta semana se vencen los plazos para solicitar créditos. En primer lugar, el día lunes, por nómina, FACA, FUNSA, Mosquera, Secretaría de Educación del Bichada, Secretaría de Integración Social de Bogotá, Secretaría Distrital de Hacienda. Y el día 26, jueves, Distrito, FONPEP, Colpensiones, FONSEC, Cundinamarca, Suacha, Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, FUSA, Girardot, Zipaquirá, Chía, colegios, universidades y los demás convenios que tenemos, que tiene nuestra cooperativa. Tenemos más de 100 convenios con diferentes entidades oficiales como privadas. También este día, el día 26, hasta ese día podrá solicitar créditos por ventanilla todas las pagadurías. Recordemos que hay dos maneras. En la primera, pues a través de nuestra línea telefónica 601-348-0564, extensión 7010, pues en horario de lunes a viernes de 8 a 5 p.m. y los sábados de 8 a.m. a 1 p.m. Y en todas las oficinas de nuestra cooperativa, en los horarios que nuestros compañeros podrán encontrar en la página www.canapro.com. Estamos invitando a los asociados a que averigüen por nuestro proyecto de vivienda Sendero Verde.
Son unos apartamentos ubicados cerca al Parkway, detrás de la oficina de Cocanapro. Es una alianza estratégica que tenemos con la cooperativa de ahorro y crédito Cocanapro. Son apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones. Mayor información la podemos obtener en el WhatsApp 313-422-3940. 313-422-3940. También estamos invitando a todos nuestros asociados a que estén pendientes de nuestra página www.canapro.co y las redes sociales, en las cuales pues encontrarán la diferente información, servicios y beneficios de nuestra cooperativa. Entonces estamos invitando a que estén pendientes de toda la información que están a través de las redes sociales. Deseándoles a todos un muy feliz día y que estén muy bien. Gracias. Bueno, Alonso, a ti muchas gracias por la información y bueno, te esperamos en los próximos programas. Bueno, acordémonos que debemos votar este 29 apoyando a John Manuel Rodríguez y Damaris del Carmen Caro para el Consejo de Bogotá, por la JAL de Puente Aranda a Alejandro Antonio, por la JAL de Candelaria a Francisco Javier Marín Linares, por la JAL de Candelaria a Emilia Penagos y por la JAL de Rafael Uribe a Nairon Miguel Rincón Suárez. Y también, pues, votar por nuestro candidato Bolívar. Bueno, seguimos con el encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Nunca perseguí la gloria. Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Movilización social por las reformas sociales y derechos. Buenos días, invitamos, entonces vamos a hablar de precisiones sobre el debate del FOMAC y la salud del magisterio y sus familias. Invitamos a Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Prensa y Propaganda y Publicaciones de FECODE. Miguel Ángel, muy buenos días. Marta Liliana, primita pedagógica, ¿no? Para que no haya confusiones, pero bueno, primita al fin y al cabo, y un saludo a Paula, nuestra intérprete en lengua de señas, y a todo el magisterio de la comunidad educativa, saludos vitales fraternales pedagógicos y al resto de la mesa de trabajo. Pero no te me vayas, prima, que no es para tanto. No, aquí estoy. Sí, antes de entrar en el punto, pues yo quiero hacer una precisión sobre el tema de las elecciones del próximo domingo. En el caso, pues, de Bogotá, nosotros llamamos a votar no por unas personas, hemos destacado pues nuestros candidatos que hacen parte de las listas a las JAL, al Consejo y obviamente el candidato a la alcaldía. Pero en todas vamos a marcar 3 veces pacto alcaldía, basta con eso, no hay que buscar nombres. Pacto consejo y pacto las JAL, ¿sí? Las juntas de acción local, con una excepción, la localidad 10ª en Gativá, donde Renovación Magisterial va a apoyar, está apoyando a Fabián Peña, un destacado dirigente comunal, muy joven además, que ha hecho un papel muy importante y que está en la lista de la Alianza Verde con el número 81, o sea, está en el primer lugar. Ahí sí toca marcar por el logotipo del partido, en ese caso Alianza Verde, y el número 81, Fabián Peña, porque esa lista es abierta, a diferencia de las listas del pacto que son cerradas. Quería precisar eso. Y en el resto del país estamos apoyando las candidaturas que oriente el Partido del Trabajo de Colombia en el marco de las candidaturas del PTC. En el caso de Cundinamarca, hay 2 listas a la asamblea y una por el pacto que encabeza nuestra compañera Ivonet. Invitamos a todos los compañeros y compañeras que tenemos lazos tan fuertes con Cundinamarca a votar por pacto asamblea, porque ahí se va a aparecer pacto asamblea y pacto otros partidos. Entonces nos toca pacto asamblea y allí estará la compañera, está encabezando la compañera Ivonet, no hay que marcar por el número específico. Entonces quería
hacer la aclaración. Y pues ya que estoy llena de materia, ya vi por allá al secretario general que se asomó de la AE, pues insistir en que para nosotros es muy importante lograr que en Bogotá podamos posesionar a Bolívar. Uno tiene que preguntarse por qué todos los candidatos ya hicieron un acuerdo para irse contra Bolívar. Hay un tocambó, todos contra Bolívar, ¿sí? Pues tiene que ver con que hay un interés de que la alcaldía de Bogotá no está en consonancia con las reformas. Y es muy importante que las reformas que se están haciendo a nivel nacional tengan el apoyo de la administración del Distrito Capital, y además el Distrito Capital tenga el apoyo en la misma dirección. Es decir, esto es sustancial. Entonces no se trata solamente de un municipio, Bogotá, se trata de sustraer la principal capital donde se pueden desarrollar una serie de recursos que tiene músculo financiero. Entre ellos tiene el músculo financiero para los 3 grados de preescolar, para aumentar los maestros y maestras en preescolar y primaria en diferentes áreas, si así realmente lo quiere. Pero el punto más importante que quiero resaltar tiene que ver con que el próximo alcalde tiene 35 colegios nuevos que los puede entregar en concesión. Y eso es muy grave, porque esos son 35 colegios que darían con los que están ahorita otros 35, 70, que es un porcentaje muy alto en un universo de 400 y pico de colegios, y una tercerización muy alta y una supresión de la escuela pública realmente. Entonces, yo creo que esto hay que anotarlo básicamente. Bueno, ahora sí pasamos al punto, me dices cuántos minutos me quedan, pero bueno. Buenas noticias, hay que decir. Entonces, primera noticia buena es que el presupuesto que ya se ha aprobado, su monto del presupuesto general de la Nación del 2024, 501 billones de pesos, había la discusión de los recursos, la distribución de los recursos. Bueno, educación pasa de 58 a 70 billones de pesos, compañera Marta. De 58 a 70 billones de pesos, el presupuesto, el rubro más alto del presupuesto nacional, con la excepción del pago de la deuda, porque Duque la duplicó en 4 años. Es una cosa escandalosa, pero digamos que es muy importante. Y de esos 70 billones de pesos, más o menos nosotros aumentamos de preescolar a media 9 billones de pesos, y el destino prioritario de eso es para dignificación de la labor pedagógica, que resalto 3 cosas: salarios, leas y ascensos, porque aquí se van a mover 126,000 maestros y se aspira a que 63,000 maestros se puedan ascender en un año, por dar un ejemplo. ¿Sí? Hay temas de nivelación salarial pactados, hay temas de bonificación pedagógica pactados. ¿Y dónde sale la plata? Pues del presupuesto. A veces la gente cree que la plata sale del gobierno. Y pues la reconstrucción de colegios, que están caídos más o menos 19,000 sedes escolares, y todo el tema de bienestar escolar. Entonces, buena noticia. Segundo, en el trámite de la reforma a la salud general se mantiene y se votó el carácter, que se respeta el carácter excepcionado del régimen del magisterio. Entonces, esas discusiones que habían dicho por ahí que no se va a respetar, se respeta, y creo que vale la pena insistir en eso. Bueno, como ya habíamos hablado del tema, digamos que los últimos 10 días que han estremecido el debate en el magisterio, ¿sí? Han estremecido al magisterio sobre alrededor del tema de la discusión sobre el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, y sobre la contratación en salud. Digamos que, ¿qué es lo que hay que resaltar aquí? Pues que se ha reunido la dirigencia de todo el magisterio, de las 34 filiales, sus juntas directivas, el pasado martes, y al siguiente día se reunió la Junta Nacional. Y ahí hay un debate en la cual hay dos posiciones. Una posición que insiste en que el gobierno quiere acabar con el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, ¿sí? Y la ley 91 del 89, y que por como va a acabar y hay una adhesión inminente del gobierno, hay que preparar un paro contra el gobierno. Y entonces nosotros, otro sector, decimos que no. Primero, por las declaraciones que el gobierno ha hecho y que respeta el régimen, etc. Segundo, pues acaba de ocurrir en el Congreso la excepcionalidad. Tercero, ahí están los 15.1 billones de pesos para el presupuesto del 2024. Pero cuarto, si el gobierno tuviera una decisión política inminente, tendría que tener un proyecto de acto legislativo presentado al Congreso, porque hoy el régimen está
está elevado a categoría de acto legislativo en 01 en 2005 y no hay ningún proyecto. Entonces uno dice, bueno, frente a qué estamos haciendo un llamado a alistar el paro, si no está en riesgo por una. Y además el gobierno planteó, y algo que también fue, sí, hay necesidad de reformar la ley 91, pero sobre la condición de que es para mejorarla, es para fortalecerla y que es un proceso, debe ser un proceso concertado con el gobierno, eso está claro. Entonces, digamos que esa insistencia no tiene sustento en los hechos, por lo menos en las cosas reales, otros dicen que sí. Y el segundo asunto es que para nosotros el aspecto central está hoy, es en el llamado del gobierno que eleva categoría de gobierno y de Estado, asunto de gobierno y de Estado, el tema de la defensa del FOMAC, ahí sí, y el tema de la procesos de desvío de recursos, de la corrupción, ¿sí? Entonces el gobierno lo que hace es, dice, bueno, yo invito a FECODE, que además hizo un paro el 30 de agosto frente a esto, ¿sí?, a que de manera conjunta hagamos un plan de acción contra el plan de negocios de estar tomando la plata del fondo de prestaciones y desviándola en otras materias. La de cesantías, como ustedes ya saben, se desvía sobre la base que la videoprevisora se demora en pagarlas, teniendo plata o no, y entonces vienen las demandas y la videoprevisora, en cambio de pagar, pone abogados a sabienda que va a perder, y esa platica, como se calculó, son 4.5 billones de pesos que acaban por fortuna el Consejo de Estado de decir no se puede aceptar ese tipo de demandas, pero nada más por ahí hay 4.5 billones de pesos. Imagínense, eso es la cuarta parte de la reforma tributaria. Entonces digamos que esto era muy importante y el gobierno dice, hay una serie de indicios de que el proceso de contratación que empezaba a partir del 1 de noviembre, pues está pues afectado y necesitamos que ese proceso se pare, y eso es lo que nosotros planteamos, que si el gobierno llama a eso, no tendría objeto insistir en que los contratos se prorroguen 4 años, cuando sabemos que 4 años ya el gobierno no está y no se pueden hacer reformas en ese sentido. Entonces, nosotros señalamos, con base en esto, en cambio de anunciar paro, pues nosotros lo que decimos es que hay que anunciar que en este momento debe FECODE aceptar la propuesta de trabajar conjuntamente en el modelo de transición en estos 6 meses, para buscar en estos 6 meses 2 cosas, Marta Liliana. La primera, cómo ir reduciendo la intermediación, porque hay 2 grandes males contra el fondo de prestaciones. Muchos dicen que el fondo de prestaciones acaba con una reforma regresiva. Sí, claro, podría acabarse así, pero también se acaba por sustracción de los recursos. Entonces la intermediación está muy a fondo, y el otro es la corrupción. Y eso, si se profundiza y no tiene control, termina acabando con el fondo, y la gente, y los maestros que hoy están en medio de su vida laboral, pues no van a tener pensión y no van a tener nada. Entonces, sí es muy importante, y entonces lo que hacemos, lo que estamos diciendo es que hay que aceptar el llamado que el gobierno hace de trabajar concertadamente con FECODE para ver cómo en estos 6 meses logramos 2 cosas. Cómo ir reduciendo la intermediación, o sea, que la plata no se vaya en que el que contrata a otro y contrata a otro y contrata a otro y cada uno le va cogiendo el pedacito, y eso le va quitando a la buena atención médica. Ese es el problema de la intermediación. Entonces, ¿cómo hacerla más directa para que toda esa plata se pueda redundar en atención médica mucho más favorable para las familias de los maestros, y cómo hacer más transparente el proceso? Ese es el reto que tenemos. Nosotros lamentamos que se insista por parte, pues, de la mayoría del Comité Ejecutivo de FECODE en llamar un paro nacional sobre algo que no existe, y más bien insistimos que hagamos un proceso de concertación en este momento de transición. Este es el punto más importante, compañeros y compañeras, en el que estamos. Eso invitamos a todos y todas, compañeras y compañeras, a que el debate lo hagamos de manera argumentativa. En las redes hay una serie de lado y lado, una serie de expresiones puntiagudas que no contribuyen. Sí, no, este es un debate entre trabajadores, entre maestros, entre pedagogos, entre académicos. Lo podemos hacer muy respetuosamente, y obviamente llamamos al Comité Ejecutivo a que se respeten las reglas de la democracia, y así podremos sacar mejores conclusiones
en favor de los maestros y maestras. Tan, tan. Bueno, Miguel, un resumen muy completo y ojalá que pues que nosotros los docentes nos sigamos contextualizando con lo que está pasando para no mal manejar la información. Bueno, mira, vamos a ponernos en la tarea, vamos a invitarla para la próxima semana al doctor Germán Bayona, que ha sido estructurador del proceso de propuestas de FECODE, porque hemos conversado de que se pueden hacer muchas cosas para ir haciendo retroceder de manera significativa esa intermediación y hacer más potentes los acuerdos, los contratos. Eso es lo que esperamos y creo que hay algunas ideas sobre el particular. Y es el momento en que la gente aproveche para saber qué fue eso que conquistamos en el año 89, por qué es tan importante el fondo de prestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Bueno, Miguel, pues por cuestión de tiempo, un tema muy relevante para nosotros y sobre todo en este momento que estamos atravesando con lo de la salud, pero desafortunadamente el tiempo es oro en este programa. Un abrazo muy fuerte y seguimos entonces en conversación. Bueno, seguimos con Informe Capital. Informe Capital, la actualidad del Magisterio bogotano. Bueno, muy buenos días. Invitamos a Andrés Ballén, secretario general de la ADE. Andrés, buenos días. Hola Marta, muy buenos días. Hola Paula, también un saludo para todas las personas que nos siguen a esta hora y que nos seguirán en diferido, que se informan y se forman a través de encuentros pedagógicos. Bueno, esta semana ha habido una actividad intensa. Una parte tiene que ver con el informe que me precedió sobre el asunto de la salud para el magisterio. La ADE estuvo participando en esta semana que terminó el martes y miércoles en el Plenario Nacional de Juntas Directivas y en la Junta Nacional de FECODE. Y en este tema de la salud del magisterio, pues no podemos quedarnos al margen, y nos faltaba. Tomamos una postura como filial, Bogotá, que es la filial más grande que tiene FECODE, es más, el sindicato más grande del país. Pues tomamos una postura que se resume en lo siguiente. En primer lugar, nosotros respaldamos la determinación del presidente Petro de intervenir en el asunto buscando salvaguardar los recursos del Fondo Prestacional del Magisterio, que es patrimonio nuestro. Son nuestros recursos para salud, para cesantías, para pensiones. Entonces, la intervención presidencial aquí tiende a cuidar los recursos del magisterio y a investigar la presunta y la denunciada históricamente corrupción en esos procesos de contratación y presuntamente los manejos. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Por eso no podía continuar ese proceso de contratación, sino que viene esa transición hacia un nuevo modelo, lo cual apoyamos. Nosotros le reconocemos al presidente de la República también esa disposición a mantener el diálogo con la federación, a pesar de las diferencias de concepción sobre el asunto con algunos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. Se ha mantenido, hubiera podido decir, pues no va más y trabajar de manera unilateral en el asunto, pero no, es una disposición permanente al diálogo. Eso se lo reconocemos. Nosotros no solamente le reconocemos eso, sino llamamos a que se mantenga el diálogo. Para nosotros es importante por una razón, y es que es fundamental que la federación, que es también un patrimonio del magisterio en Colombia, en las luchas sindicales, se fortalezca y que, por supuesto, logremos sacar adelante este tema de la salud, las transformaciones en educación y generar las reformas del cambio. Entonces, nos mantenemos políticamente en ese sentido. Y como decía, apoyamos la transición hacia un nuevo modelo y en eso pues debe haber comunicación
con las regiones. Las realidades regionales no son las mismas. El derecho a la salud es universal, es uno solo. Y por conexidad, pues el respeto al derecho a la vida y la defensa de la vida. Pero sí hay que dialogar, mirar cómo se hace de la mejor manera. El asunto de la ley 91, pues, claro, y el tema del régimen exceptuado ya también se dijo, es del interés del gobierno respetar ese régimen exceptuado. Habría que mirar cómo sin terminar con lo exceptuado que ya está aprobado en la reforma a la salud, se actualiza esa ley 91. Y por supuesto, nos llamamos también a que mantengamos la atención en este asunto y rechazamos cualquier intento oportunista de la derecha y de los medios de hacer un festín de esto para no solamente romper la federación, sino para alimentar esa intentona golpista que hay por los sectores de derecha en contra del gobierno popular. Eso con relación a lo que está ocurriendo. También hay otras actividades pendientes de la ADE. Nosotros tenemos, por ejemplo, hay un tema que está ahorita muy a la orden del día, es lo que está sucediendo con el concurso de llegada de los maestros nombrados, que llegan con nombramiento, que ganaron por mérito el concurso, a quienes les reconocemos una vez más y les saludamos, les felicitamos por haber logrado pasar el concurso. Y el otro asunto es el de pues aquí los provisionales. Entonces, con el asunto de nuestros compañeros provisionales, pues hemos venido trabajando en unas propuestas de plan de contingencia que recogen muchísimas de las cosas que históricamente hemos venido haciendo. Esta pelea en favor del trabajo para nuestros compañeros provisionales no es nueva. Lo hemos hecho durante más de 10 años. La organización sindical ADE se ha puesto la camiseta, hemos dado a conocer con anterioridad una serie de acciones que se hicieron siempre para que haya más recursos y posibilidades. Y esta vez no es la excepción. Entonces tenemos un plan de contingencia donde solicitamos recursos para nuevos proyectos, entre otras, ¿no? Nombramiento, creación de vacancias temporales, que rápidamente se puedan ubicar muchos de estos compañeros en las vacantes temporales que se generan a partir de la entrada o los maestros que siendo de planta concursaron y volvieron a pasar, diferentes proyectos para atender diferentes cuestiones relacionadas, por ejemplo, con los acuerdos de paz. Tenemos un documento, la ADE expidió un documento con 14 puntos y abierto a seguirlo alimentando, y por supuesto llama a una conversación con la Secretaría de Educación. No es cierto, como dicen algunos sectores, que la ADE no ha hecho nada o que ellos descubrieron pues el agua caliente y las propuestas de contingencia son únicamente suyas. No, es un constructo que se ha venido generando, se ha venido alimentando, robusteciendo en el tiempo, que es de la junta directiva y de los sectores, escuchando, por supuesto, en una permanente comunicación con nuestros compañeros provisionales. En ese sentido, quiero invitarles a que la asamblea de provisionales, que era de la semana anterior y se aplazó, la podamos tener el martes 24 de octubre a las 6:30 de la tarde en la ADE Norte. Entonces, hay tiempo para que quienes trabajan en las jornadas tardes lleguen a la ADE Norte, tengamos una comunicación que no es para recoger la problemática, que suficientemente hemos hablado de las necesidades de nuestros compañeros. El propósito es que salgamos con unas propuestas de acción. Nosotros tenemos un plan de acción, vamos a discutirlo, vamos a escuchar otras y por supuesto requerimos que esas necesidades se traduzcan también en acciones, en acompañamiento a la junta directiva. Nosotros hacemos un trabajo político, hacemos un trabajo pedir, presentar esas reivindicaciones de los provisionales, pero no lo podemos hacer solos. Tenemos que hacerlo en compañía de los más de 6.000 maestros, maestras provisionales. Y por último, cierro diciendo lo siguiente, invitando a los comités locales. Los comités sindicales de localidad se vienen desarrollando. Esta semana, pues, tenemos 3 sesiones de comités sindicales locales, en los cuales, pues, vamos, por supuesto, a seguir atendiendo las problemáticas que se presentan en los diferentes colegios de la ciudad, que, pues, son realidades muy diversas. Tenemos que hablar, seguir conversando, comentando, aclarando
combatiendo la desinformación que hay sobre este tema de la salud del magisterio. Y muy en especial estamos en la final de la campaña, estamos en la recta final de la campaña Bolívar Alcalde. Y como campaña Bolívar Alcalde, en esta recta final tenemos que alistar todo para ir el 29 de octubre a las urnas de una manera decidida con nuestras familias, con nuestros amigos, o a sacar adelante esa campaña Bolívar Alcalde. Y eso lo vamos a seguir hablando en esos comités. Entonces, comités cuando hay el 23, lunes 23, miércoles 25 y jueves 26 de octubre. Todos y todas invitadísimos y en estas reuniones de los comités. Un abrazo grande y muchas gracias por el espacio y como cada sábado seguiremos informando. Un abrazo, gracias Marta y buen día. Bueno, Andrés, a ti muchas gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos entonces con nota del director, las campañas a la alcaldía de Bogotá, la mayoría para recuperar la corrupción, no para programas sociales. Invitamos a Jairo Castro Ballesteros y antes de eso, pues quiero hacer un llamado para el diplomado ambiental de la bici, Colombia Potencia de la Vida. El domingo 22 de octubre los invitamos al lanzamiento de la campaña En Bici por el Clima. Los esperamos en el Club del Consubsidio de Bogotá a las 9 de la mañana. Apoya el Ministerio del Medio Ambiente. Invita Camilo Andrés Julio, director del Diplomado Ambiental de la Bici, y Fundación Bogotá Más Natural. Inscripciones al celular 311-494-3793 o WhatsApp al mismo número. Seguimos con nuestra nota del director, Jairo Castro Ballesteros. Muy buenos días al magisterio y a la comunidad educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial al programa Encuentros Pedagógicos. Un saludo también a todos nuestros amigos que nos siguen por nuestras redes en el exterior. Hoy la nota del director se intitula Las campañas a la alcaldía de Bogotá. La mayoría son para recuperar la corrupción, no para programas sociales. Las políticas que se plantean desde varios aspirantes a la alcaldía de Bogotá y otras regiones del país hablan de recuperar las ciudades como trofeos de la corrupción perdida. El desconocimiento de la democracia es evidente en cada una de las regiones. Las propuestas que tienen que ver con una atención a la población menos favorecida, que se encuentra en extrema pobreza, son señaladas de castrochavistas, comunistas o guerrilleras. Que el mejoramiento en la salud y la atención de los pobres acabará con el sistema de la salud. Que si el régimen de pensiones garantiza las mesadas para los trabajadores y trabajadoras, el sistema de pensiones se acabará. Como si las entidades privadas, tanto de la salud como de las pensiones, garantizaran en este momento la atención en la salud o el pago de las mesadas justas. Se sabe que en el tema de pensiones las entidades privadas cambiaron el plan de pensiones a ahorro programado, cuando la pensión debería garantizarse hasta que el viaje por la tierra termine. Pero ahora con el cambio durarán hasta que el ahorro se acabe. Es ridículo ver en las vallas en las calles de las campañas uribistas con el eslogan de que salvarán las pensiones, cuando los aliados de estas campañas como el Grupo Ardila Lule o Luis Carlos Sarmiento son quienes tienen en sus manos desde hace años los fondos privados de pensiones, con los que se financian los negocios como la Vía al Llano o la Ruta del Sol. Las pérdidas en estos casos las pagan los trabajadores afiliados a esos fondos y de esa manera sus ahorros se disminuyen. Pero si el negocio da ganancias, se lucran con el negocio solo los dueños de los fondos y los afiliados siguen con el mismo saldo, a pesar de que fue con su plata invertida que se lucraron los dueños de los fondos. En ese afán de recuperar la corrupción, se han aliado hasta con el diablo. Por ejemplo, Galán, llevar a sus filas a uno de los alfiles del uribismo más fascistas que se sepa en el manejo de la educación, la señora Cecilia María Vélez, que privatizó la educación entregándola en concesión los mejores colegios de Bogotá, recortó el receso de los trabajadores de la educación
incrementó el parámetro de docentes por estudiantes. En su administración se aprobó el Estatuto 1278 que le quitó la estabilidad laboral a los docentes. Desarrolló las evaluaciones sancionatorias para los profesores. Creó el régimen de ascenso supeditado a la disponibilidad presupuestal. Quitó los descansos en la jornada laboral y en Bogotá creó los CADELES como centros de acusación y represión contra los profesores. El candidato Galán presenta a la exministra como una aliada fundamental para la educación en Bogotá. Hágame el favor, ¿hasta dónde va el afán de recuperación de las ciudades para la corrupción? Otra alianza con el infierno es evidente, pero tapada solapadamente con Claudia López y el magnate de las ventas de Volvo. Las manifestaciones sobre los temas de movilidad, por ejemplo, que pretende Claudia dejar contratadas por encima de los electores que votaron por ella, pero en contra de Transmilenio por la séptima y de la 68. Se ha limitado a opinar Galán, congraciándose con la burgomaestre, quien desconoce el programa de gobierno por el que votamos los bogotanos. En otras toldas uribistas hablan de recuperar la seguridad para los bogotanos. ¿Estarán pensando en otra operación Orión? Porque las declaraciones solo van en contra de una población a la que se le ha negado el trabajo, que no tiene oportunidades de estudio ni oportunidades laborales, mientras que ninguno se pronuncia contra los delincuentes que se roban la plata de la educación, contra los megacontratos que se establecen en estas secretarías de educación y sobre costos en las alcaldías locales o en la Secretaría de Integración o el acoso laboral en varias secretarías, como lo ha denunciado la concejal Heidi Sánchez. Todo apunta a que la corrupción está del lado del candidato del nuevo liberalismo, que saltó de Cambio Radical a este. Los actuales contratistas corruptos que revivieron con Peñalosa y se atornillaron con Claudio López estarán con la continuidad de la contratación por coimas y sobrecostos de las obras que dejaron contratadas y de las que se están desarrollando por esta administración que les dio la espalda a los electores. Los demás candidatos de la derecha están sumando con las encuestas para poder pujar por parte de la torta de la alcaldía al señor que creen que ganará. Por eso andan de amigos, haciéndose pasito para no desbaratar el amangualamiento corrupto por la plata de los bogotanos. Mientras que el candidato del cambio sigue en la lucha por la alcaldía, solo con los recursos de la gente que cree en el cambio. Por eso no tiene cantidades de lujosas vallas ni publicidad política pagada. No se recibe plata para no endosar a nadie las secretarías ni los contratos por plata para la campaña. La tarea del cambio es el voz a voz por una alcaldía a la medida del país, que le apunte a los bogotanos salir de la pobreza, que se tengan oportunidades de trabajo, de estudio, que los niños y niñas cuando vayan al colegio tengan un desayuno y cuando salgan de estudiar un buen almuerzo caliente y poder ir a dormir con una comida para un buen sueño. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Bueno, Jairo, a ti muchas gracias y una recomendación entonces para todos. Vota pacto 3 veces. Pacto alcaldía, pacto al consejo y pacto a las juntas de acciones locales y también pues hacer una excepción para la localidad número 10 de Engativá, votar por Fabián Peña, número 81, para la Alianza Verde. Bueno, se nos acabó el tiempo. Agradecemos a todos ustedes por su sintonía, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, al director Jairo Castro Ballesteros, al productor Sergio Camilo Castro, en lengua de señas Paula Carvajal, y recuerden, todos los sábados continuamos en su compañía de 8:30 a 10 de la mañana por Facebook Live de Renovación Magisterial. Quien les habló, Marta Liliana Puentes Pardo, les da un abrazo muy fuerte. Nos vemos de hoy en 8 días.
Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.